La educación puede ser la gran fecundadora o la gran esterilizante de los hombres. Y los hombres pueden ser los grandes transformadores de los pueblos o los formidables obstáculos para su progreso. La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia les da una cordial bienvenida al 12º Congreso Internacional de Salud Pública, Salud Global, Sindemias y Retos de la Salud Pública. Desde 1999, nuestra facultad asumió un compromiso con la comunidad académica y científica de alcance nacional e internacional. Trabajar por la consolidación de un espacio donde las preguntas e inquietudes que se generan en el quehacer académico y social de la salud pública encuentran eco y permitan el planteamiento colectivo de alternativas para darles respuesta y generar transformación. La crisis actual derivada de la pandemia por COVID-19 dejó al descubierto grandes riesgos sanitarios de alcance mundial que llevaban muchos años desatendidos, como la capacidad insuficiente de los sistemas de salud, las deficiencias de protección social y las desigualdades estructurales. Es por esto que en esta nueva versión del Congreso Internacional de Salud Pública se abordará esta temática de incidencia mundial desde una perspectiva de sindemia, un término que según el médico y antropólogo Merrill Singer hace referencia a una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. La COVID-19 ha propiciado una serie de transformaciones, no solo sociales, políticos, económicos, sino también en cómo concebimos e interactuamos con el mundo. Por primera vez en estos 22 años de historia nos encontramos de manera virtual, mediados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que de manera simbólica abrimos las puertas de nuestra facultad a todas las personas interesadas en el bien común a través del liderazgo y la innovación social en salud pública. Sus aportes y discusiones serán claves para la respuesta integral que permita reducir las consecuencias de la sindemia actual y prevenir las afectaciones por las nuevas pandemias. Los invitamos en ese momento a entonar el himno nacional.
Iniciamos formalmente la instalación de este evento con el saludo de la representante de la OPS en Colombia, la doctora Gina Tambini, el rector de la Universidad de Antioquia, el profesor John Jairo Arboleda Céspedes, y el decano de nuestra facultad, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el profesor José Pablo Escobar Vasco. Extendemos también ese saludo especial a conferencistas, ponentes, docentes, investigadores, estudiantes, egresados e invitados especiales de instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sociales y comunitarias que nos acompañan en la tarde de hoy. Destacamos y agradecemos a las organizaciones e instituciones que apoyaron la realización del 12º Congreso Internacional de Salud Pública, a las diferentes instancias de la Universidad de Antioquia, la Rectoría, las Vicerrectorías de Investigación, Extensión y Docencia, a la Dirección de Comunicaciones, a la Dirección de Relaciones Internacionales, a todo el equipo de trabajo de la comunidad académica de la Facultad Nacional de Salud Pública y a los más de 30 aliados nacionales e internacionales que se unieron e hicieron posible la realización de este evento. Vamos a darle paso en ese momento al video del decano de nuestra facultad, el profesor José Pablo Escobar Vasco, quien se dirigirá a ustedes en la tarde de hoy. Saludo fraterno, solidario y de gratitud para todas las instituciones y organizaciones aliadas y participantes de este 12º Congreso Internacional de Salud Pública, Salud Global, Sindemias y Retos para la Salud Pública. Un encuentro bienal liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia con el objetivo central de visibilizar, reflexionar y debatir sobre diferentes problemáticas que afectan la salud, el bienestar y la vida de las poblaciones y promover el desarrollo efectivo de políticas públicas que inciden en los diversos escenarios sociales, económicos y políticos a nivel global. Desde finales de 2019, cuando se tuvieron las primeras noticias sobre la aparición de un nuevo coronavirus y su alta transmisibilidad y virulencia, la facultad potenció acciones para enfrentar los grandes desafíos venideros. Con todo el empeño y con la firme intención de contribuir con la vigilancia, la preparación y la ejecución de respuestas efectivas que progresivamente se demandaron a nivel territorial por la extensión de la transmisión de la pandemia de la COVID-19 y en medio de grandes inequidades y desigualdades injustas existentes en Colombia y en la mayoría de los países del mundo para proteger la salud, la vida y el bienestar de las poblaciones más vulnerables y vulneradas, en conjunto con la comunidad de las diferentes unidades académicas de nuestra universidad, desplegamos acciones intensivas y solidarias de transformación del quehacer universitario en docencia, investigación e interacción social. En medio de la emergencia y la tragedia social que evidenció las grandes debilidades de nuestros sistemas de salud y del Estado social de derecho, se han generado y apoyado grandes movilizaciones sociales requeridas para incidir en la reducción del exceso de morbimortalidad evitable, retomar y fortalecer las luchas necesarias para materializar las soñadas reformas sociales estructurales requeridas frente a la pandemia que rápidamente generó la grave sindemia que sin precedentes históricos estamos viviendo. Además de propiciar la mejor articulación y el diálogo de saberes entre los diferentes campos del conocimiento, la facultad fortaleció los lazos de trabajo con la Asociación Colombiana de Salud Pública y en conjunto con un número elevado de organizaciones sociales e instituciones se movilizó con un liderazgo destacado para conformar el Pacto Nacional por la Salud y la Vida y la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública desde el pasado 7 de agosto de 2020
para fortalecer la incidencia política frente a la institucionalidad y el acompañamiento solidario a las comunidades más afectadas cuando la situación de la pandemia desbordó las capacidades gubernamentales para su debido manejo. Múltiples reuniones, webinares y acciones de solidaridad se siguen desplegando para reducir los impactos sanitarios y sociales generados por la sindemia. Para nosotros ha sido un gran reto y también un honor poder acercar y congregar a muchos académicos y líderes sociales de la comunidad nacional e internacional que se han interesado en las temáticas del bien común y la salud global, la paz territorial y la salud pública, la crisis climática y las pandemias y la seguridad humana y global, considerando las ventajas y limitaciones de las circunstancias actuales que demandan con la interacción virtual. De manera simbólica, abrimos hoy las puertas de nuestra facultad a todas las personas que priorizan el bien común a través del liderazgo y la innovación social en salud pública. Sus aportes, discusiones serán claves para reorientar respuestas más integrales y transformadoras frente a las consecuencias de la sindemia actual y la prevención de afectaciones por nuevas sindemias. Como Facultad Nacional de Salud Pública, seguiremos potenciando nuestro ejercicio misional, fortaleciendo y generando nuevas alianzas que contribuyan a un futuro más esperanzador para las grandes mayorías poblacionales vulnerables y vulneradas que hoy carecen de las condiciones básicas para un digno buen vivir. Muchas gracias, señor decano, por su intervención. En este momento le vamos a dar paso al rector de la Universidad de Antioquia, el profesor John Jairo Arboleda Céspedes. Desde hace más de 20 años, nuestra alma mater, a través de su Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, asumió el desafío de gestionar la salud pública por medio de diferentes acciones y estrategias que posibiliten no solo la formación de salubristas de excelencia, sino también que aporten al bienestar de las personas y el bien común de los territorios. En este sentido, es para mí un gran orgullo, como rector de esta importante institución, destacar la valiosa y significativa labor que hemos desarrollado en este contexto de pandemia y en la sindemia, con sus grandes afectaciones, no solo en la salud de los miembros de nuestra comunidad universitaria, de los pobladores de Medellín y de Antioquia, sino también en las grandes afectaciones socioeconómicas que ha generado para nosotros un gran desafío para continuar la misión universitaria y la proyección social, solidaria, con la ejecución de diversos proyectos de investigación y extensión que estoy seguro serán de su agrado y de gran aprendizaje en este evento que hoy inauguramos. Es por eso que de manera especial les doy la bienvenida a este histórico encuentro que reúne cerca de 2.000 participantes del territorio colombiano y de más de 20 países de las Américas y Europa, que apoyados por las TICs podrán profundizar todos ustedes en el análisis de los asuntos claves para orientar mejor el accionar en la pospandemia y en las intervenciones requeridas para superar las graves consecuencias de esta sindemia. Que sea esta pues la oportunidad para contarles que la Universidad de Antioquia está más que nunca comprometida con la educación, la salud y el bienestar de miles de jóvenes vulnerables que encuentran en el alma mater la oportunidad de cambiar sus vidas y la de sus familias y entornos comunitarios. Finalmente, entonces, espero que disfruten y aprovechen mucho de este espacio de encuentro académico, no solo como la posibilidad de intercambiar y actualizar conocimientos y experiencias de salud pública, sino también como una oportunidad de conformar y fortalecer redes que desde la distancia sueñan y contribuyen en la construcción de un mundo más humano y resiliente para todos. Quiero agradecer al señor decano, al doctor José Pablo Escobar, a todo su equipo de trabajo, a los empleados, estudiantes y profesores que participaron en la organización y puesta en escena de este importante evento. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector.
Por último, los invitamos a escuchar las palabras de la doctora Gina Tambini, representante de la OPS-OMS en Colombia. Bienvenidos al 12º Congreso Internacional de Salud Pública, nominados Salud Global, Sindemias y Retos de la Salud Pública. Este evento está organizado por la Facultad Nacional de Salud Pública, Dr. Héctor Abad Gómez, que tiene como objetivo visualizar diferentes problemáticas que afectan la salud, el bienestar y la vida de las poblaciones, como destacar y promover las políticas que inciden en los diversos escenarios sociales, económicos y políticos del país. Los 4 grandes temas de este evento constituyen importantes desafíos para la salud pública: el bien global y la salud global, la paz territorial y la salud pública, la crisis climática y las pandemias, la seguridad humana y la seguridad global. La pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado claramente que se necesitan sistemas de salud sólidos que promuevan y protejan la salud. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado para que los países inviertan en las funciones esenciales de salud pública y en todos los sectores de salud. En las Américas, casi el 30% de la población no busca atención cuando la necesita, por una serie de barreras que dificultan su acceso a los servicios y a una atención de calidad, razón por la que mueren 1.7 millones de personas en la región cada año. Han reaparecido enfermedades transmisibles como el sarampión, ha aumentado la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis, se han incrementado los niveles de resistencia antimicrobiana. Tenemos amenazas como la COVID-19, el ébola, el Zika. El envejecimiento y las nuevas condiciones epidemiológicas y socioeconómicas han dado lugar a un aumento de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades mentales, las discapacidades, las lesiones por accidentes de tránsito y por violencia. Estos son ahora los principales problemas de salud, exacerbados por la pobreza, las desigualdades, el cambio climático y la pandemia, y por tanto requieren un enfoque intersectorial y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y de salud en toda la región de las Américas y el Caribe. No dejar a nadie atrás es un principio central y transformador para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y un eje de la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. El énfasis de este principio es promover políticas nacionales de salud con las estrategias y acciones concretas y viables que garanticen la equidad y el goce del derecho a la salud por todas las personas. Para alcanzar esta visión inclusiva, es preciso actualizar abordajes y utilizar herramientas que nos ayuden a identificar y evaluar las nuevas capacidades indispensables para asegurar el acceso universal y equitativo a todas las intervenciones necesarias para mejorar la salud de la población. Las funciones esenciales de salud pública y la estrategia de redes integradas de servicios de salud permite abordar los desafíos que enfrenta la región en una plena y explícita utilización de los valores centrales de la salud universal: el derecho a la salud, la equidad y solidaridad como pilares fundamentales de los servicios de salud. La pandemia de la COVID-19 es un ejemplo indiscutible de la necesidad de fortalecer la salud pública. La vida cotidiana de todas las personas en todo el mundo se ha visto alterada de una forma que no tiene precedentes en la historia reciente. La pandemia pone en evidencia las brechas en la capacidad de los sistemas de salud, cuyo nivel de fragmentación e iniquidad impiden una respuesta efectiva a las necesidades de salud de la población, incluso en condiciones normales. Es necesario revitalizar la salud pública dentro de la agenda de fortalecimiento de los sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud, que prioricen la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y el bienestar. En este marco, el análisis de la problemática de la equidad en el acceso y la continuidad de los servicios de salud pública debe ser una actividad crítica de la agenda de fortalecimiento de los sistemas de salud. Este criterio refuerza la necesidad de estructurar los procesos de formulación de políticas públicas a partir del análisis de los problemas de salud de la población y sus determinantes,
así como los desafíos o brechas de la capacidad de respuesta del sistema de salud para satisfacer las necesidades de salud de la población. Para finalizar, queremos reforzar que el proceso de formulación e implementación de políticas públicas de salud comprende diferentes tipos de intervenciones, sean estas en la forma de nuevas leyes, regulaciones, directrices, prácticas organizacionales o prioridades de financiamiento, con efecto sobre el estado de salud y el bienestar de la población. La inclusión de estas intervenciones en los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas de salud debería estar alineada con las transformaciones institucionales y organizacionales promovidas en el marco de la Estrategia de Salud Universal. En función de los nuevos desafíos de los sistemas de salud de los países de la región de las Américas, se debe dar lugar a un fortalecimiento sostenible hacia el acceso universal y equitativo a partir de la dinamización del cambio productivo a nivel institucional, la redefinición de los términos de la acción colectiva a partir del contexto y la integración constante de nuevas intervenciones intersectoriales. Les deseamos éxitos en el 12º Congreso Internacional de Salud Pública. Académica de este congreso, le vamos a dar paso entonces a nuestra conferencista central. Ella estará exponiendo en el tema del bien común y la salud global. Emily Mendenhall será quien nos acompañará en esta primera tarde. Ella es antropóloga médica, máster en salud pública global de la Universidad de Emory y doctora en antropología de la Universidad de Northwestern. Es profesora del programa de Ciencia, Tecnología y Asuntos Internacionales de la Edmund A. Walsh School of Foreign Service of Georgetown University. Fue becaria visitante de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres y becaria también de los Institutos Nacionales de Salud de la Fundación de Salud Pública de la India y becaria postdoctoral de la Universidad de Witwatersrand. Le damos paso entonces a nuestra conferencista. Bueno, muchas gracias por haberme invitado en el día de hoy. Es un gran privilegio y poder discutir la teoría y el sindemia. La sindemia es un término que combina la sinergia dentro de múltiples factores. Es dos o más epidemias y surgieron más o menos al mismo tiempo en los 90s como otras teorías construyendo de Nancy Krieger, hablando de las causas fundamentales y teorías de la integración social de Berkman, Wachi y otros epidemiólogos. Las sindemias vienen de los antropólogos para explicar la complejidad y la profundidad de cuando otros factores macrosociales como economía política, gobernanza y política determinante se están integrando, hablando de epidemiología y la interacción de las ideas. Estamos hablando sobre la epidemia, pero también es parte de este léxico de las epidemias, pandemias, endemias y sindemias, porque entonces sabemos que la endemia es en un área muy establecida, pero la sindemia son varias enfermedades en una población que enfrentan la teoría
y voy a explicar un poco más tarde por qué la sindemia y la pandemia son un poco confusas. Entonces, ¿qué hace una sindemia? Hay varias reglas. La primera regla es que 2 o más enfermedades se agrupen en una población. La segunda, que haya algún tipo de interacción, ya sea biológico, psicológico o social, que existan entre estas ideas. Psicológico, hablando de la parte mental, y la parte de el distrés, la angustia que causa la enfermedad, o social por el estigma. El estigma es lo más común que hemos observado de cómo interactúan dos enfermedades. Y claro, hay un tercer aspecto que se alinea con otras teorías de convergencia. Son teorías, son estructurales y factores sociales que precipitan este agrupamiento de enfermedades y así interactúan. Y por lo general se mide lo que se mide es, y he entrevistado a muchas personas, pero nunca he entrevistado a alguien que solamente ha tenido una sola, y la sindemia complica la idea de que necesitamos entender la enfermedad como una experiencia única, y eso es cierto con cuanto a individuos y poblaciones. Hay varios papeles y estudios. Nuestro primer estudio es por el Syndemic Theory del doctor Singer. Este es el modelo sindémico y ayuda mucho al entenderlo. Lo que hace la sindemia única de otra teoría de enfermedades, pensar en el hecho que son varios factores que son difíciles de medir y de articularse en formas muy discretas, pero el hecho de que estas condiciones se junten, aunque tenemos que entender toda esta grupo de enfermedades, pero como pueden ver en este modelo aquí, es que estas enfermedades se agrupan de una forma significativa en una región, en un espacio, en una parte geográfica, interactúan, y esto aumenta la transmisión, la progresión y los resultados de salud negativos. Entonces, la interacción de estas enfermedades, las personas se vuelven más enfermas todavía por la interacción de estas. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo se mide. Uno de los primeros estudios acerca de las sindemias es acerca del VIH y la crisis de salud y cómo miramos las enfermedades infecciosas. El doctor Singer estuvo trabajando en este artículo y no se daba cuenta para personas que vivían con esta enfermedad de VIH, con condiciones sociales adversas, tales como la pobreza, las relaciones sociales opresivas, población en estrés, y esto jugó un papel importante, y cómo habló acerca del VIH y su determinante. VIH en este caso y en esta comunidad y donde él estaba trabajando, estaba hablando de abusos de sustancias y de violencia, y todo se juntaba, todo se sobrelapaba. En esta diapositiva también incluyo un triángulo como abuso de sustancia, el VIH y la violencia, porque en realidad esto también es un triángulo. Y aquí pueden ver en la mitad del diagrama Venn. Entonces, estas tres condiciones se sobreponen y producen experiencias bastante complejas.
hicimos el primer libro completo acerca de la sindemia. Estábamos trabajando en un hospital en Chicago con inmigrantes mexicanos, la mayoría indocumentados, que vivían con diabetes. Y entonces empezamos a trabajar como esto influía a otros aspectos. Y lo que encontré es que nadie quería hablar sobre la diabetes, quería hablar sobre inmigración, depresión, violencia, abuso en sus vidas, en su memoria y también el riesgo estructural y también un aislamiento social por su indocumentación. Entonces, a través de esto cultivé un estudio que nos dio una oportunidad para entender bien estas experiencias complejas para tratar de empezar a hablar sobre el diabetes. Me gasté 120, entrevisté, perdón, 120 mujeres, 2/3 nacieron en México, 1/3 eran indocumentadas, la mitad solamente hablaban español, aunque la mayoría preferían el español. Y lo que encontré es que si queremos entender por lo que las personas están pasando y por qué existen las epidemias a través de un contexto específico, la única forma de entenderlo es hablando de sindemias. Entonces empezamos a hablar de sindemia cuando empezamos a hablar y a aprender acerca de esta historia de estas mujeres que compartían conmigo. Entonces creé la Sindemia Vida. Violencia, abuso, depresión, diabetes, inmigración y el abuso. Entonces lo denominé la Sindemia Vida. Entonces hay varias formas de empezar en esta noción que podemos tratar de juntar para entender la sindemia, las relaciones entre la pobreza, la dieta, el estrés, el peso, la diabetes, la depresión, la diabetes y la depresión. Entonces poder sobreponer todas estas ideas y poder hacer intervenciones. De esta forma, cuando pensamos en las complejidades y vida, en la sindemia de vida, pensamos en la pobreza, porque eso tiene que ver con lo que las personas comen y el estrés también es fundamental con la diabetes. La pobreza y el estrés también afectan la depresión. La depresión también está ligada directamente a la diabetes. El cortisol en el cuerpo hace que uno coma más, pero también afecta el cuerpo fisiológicamente y psicológicamente, comportamentalmente. Entonces hay muchas uniones y muchas vías en las cuales la depresión influye la diabetes y sobre todo el primer mes o el primer año de diagnóstico puede causar depresión y ansiedad. Estaba trabajando y tratando de entender esta idea, hablando de las experiencias de las personas y cómo se sobreponían todos estos datos de comorbilidades, de pobreza y diabetes. Entonces era fácil explicar todas estas comorbilidades que eran difíciles de explicar y hay muchas ideas que esto podría ser causado por esto o por esto, pero en realidad profundizando en intimidades que estaban debajo de las historias. Por ejemplo, una de las causas de depresión en las mujeres que entrevisté es el trauma de la memoria y las relaciones entre madres e hijas y cómo se atrapan, cómo se sienten atrapadas. Y muchas de las mujeres que entrevisté estaban por encima de los 40 años de edad y hasta los 75 años de edad. Y muchos cuidaban a los hijos y a los nietos y no querían dejar a sus hijos ni a sus nietos. Luego
quería entender lo que significaba vivir con diabetes en pobreza y viene en una enfermedad no transmisible. O sea, no es que sea una enfermedad biológicamente nueva, pero es la forma de mirarla, la forma de entenderla y en el contexto en India y en Kenia y en Sudáfrica donde yo trabajaba. Me invitaron primero a Nueva Delhi porque ellos tenían documentación de investigación y que había aumento de diabetes en la gente de bajos ingresos en Nueva Delhi. Entonces me invitaron para tratar de entender el por qué se relacionaban estos dos. Y depende también del ingreso. Y también depende de cómo experimentaban la diabetes. Hay mucho culpa de cómo cogieron o cómo se contagiaron de diabetes. Hay veces la gente dice, tengo una diabetes, pero es muy pequeña y se normaliza la situación y menos enfocado en lo que se podría hacer. Entonces, en Nairobi había algunas situaciones similares a Chicago, pero lo que encontré que era importante es que Nairobi y en Swaziland y en Zimbabue también, que hay un link, hay algo que se liga. Encontramos que las personas no querían compartir o contar de que tenían diabetes porque la mayoría de los médicos, miembros de la comunidad, están tratando de desestigmatizar el HIV. El HIV es tal como diabetes, es tal como el cáncer, son enfermedades, no hay por qué estigmatizarlas. Pero lo que encontramos es que no querían contar acerca de la diabetes porque estaban escondiendo un estatus de HIV. Entonces, por eso escondían su diabetes con una condición por el estigma que se asociaba con otra enfermedad. Y otro hallazgo importante en Nairobi era que el país estaba trabajando en la dependencia. Lo que encontramos es que las personas eran más abiertas y comprometidas con HIV porque eran pagados por el hospital y suministrados por el hospital. Y la mayoría estratégicamente también llevaban la insulina. Muchas veces tenían que pagar por ella y también tenían que pagar por el diagnóstico de sus bolsillos. Entonces, hay veces es más fácil seguir regímenes que son dados por el gobierno, por el costo, porque en realidad es una carga para el paciente tener que pagar por su tratamiento de diabetes. Entonces, depende de la enfermedad y porque muchas veces la gente dice, no puedo ni siquiera pagar por mi medicación de diabetes porque tengo muchos otros gastos. Y cuando empezamos a ver las comorbilidades de la pandemia y pensaban que si era endémica o no, que si el COVID era endémico o no. Yo pienso que escribieron en el Lancet si COVID es una pandemia, pues es una pandemia o es una sindemia. Entonces vienen de Richard Collins y la pandemia, usando esta idea. Yo tuve una comisión del Lancet que se llamaba la sindemia global y respondí muy fuerte a esto porque una sindemia global en realidad no está es muy confuso porque una sindemia es local y si decimos que una sindemia es global estaríamos errados porque se saldría del contexto local porque la sindemia es local.
Un buen ejemplo de COVID-19 es sindémico en Estados Unidos y es un argumento porque el liderazgo político se descartó un poco en esto, en este marco de trabajo, pero pensando en cómo Estados Unidos rechazó eh, la preparación para la pandemia. Nosotros tuvimos en realidad cero prevención en ese año y hubo mucha inigualdad, afectaba las personas más pobres, tenían el más riesgo de diabetes y también de otras enfermedades, y también personas nativas. Entonces, donde se agrupan nuestras enfermedades cardiometabólicas, ahí es donde se agrupan el COVID. También dependiendo del trabajo y la seguridad que las personas tenían, que si podían quedarse en casa o si tenían que salir a trabajar prácticamente obligado o si se podían quedar en casa dependiendo de su estatus económico. El liderazgo político fue muy importante porque fue un contraste y son ejemplos comparado con Nueva Zelanda. Es el otro polo porque cerraron todo y lo manejaron muy diferente y previnieron mucho el COVID. Esto ha cambiado a medida que se han ido abriendo algunas de sus políticas de vacunación. Alemania, el primer año antes de la vacuna, hizo buen trabajo cerrando todo y tratando de contener la pandemia. Y en Ruanda, en estos tres primeros casos, probablemente hay un gran contraste porque son liderados por mujeres y tienen un liderazgo más compasivo y las personas escucharon e hicieron mucho caso y hay mucho racismo como comentarios en la pandemia que decía específicamente los africanos y los países africanos necesitaban liderazgo en este momento y muchos de ustedes también pienso que es como una perspectiva muy pobre de cómo estaba funcionando todo y lo escribí, que Estados Unidos tiene que tener más políticas sociales. No tenemos derecho a criticar a otros de cómo están haciendo cada cual su trabajo en respuesta al COVID. Luego escribí después acerca de cómo la inigualdad y la política hacen una sindemia viciosa, es un círculo vicioso. Entonces, esto es el pan de cada día que están trabajando acerca de esto para hacer un mundo más igualitario. Pero ¿cuáles son los determinantes políticos? Y no solamente identificar que eso trabaja y funciona, sino cómo todo esto va a actuar. Acabo de escribir un libro acerca de factores sociales y culturales que juegan un papel en las comunidades blancas. Yo crecí en un pequeño pueblo en Iowa que es central a 8 horas de Chicago y mi cuñado era el que estaba liderando las políticas de la pandemia, de la respuesta al COVID. Entonces, cada estado tuvo políticas diferentes y hay que tener responsabilidad personal. Y muchos países en el extremo del neoliberalismo está el poder del dinero. Entonces, a veces esto se olvidan los derechos de la gente y fue un desempeño de poder y de apoyo para Trump en un área muy conservadora. Hablo mucho acerca de
lo que muchas personas ignoraban la pandemia, ignoraban las mascarillas y a veces las personas no querían creer que era una realidad y eso ha sido común en bastantes partes del mundo y esto ha sido motivado políticamente en ciertas partes. Tengo un capítulo de Rebecca Katz, que es líder en esta área de Georgetown, y ella hablaba acerca de cómo se habían preparado y planeado, habían planeado muchísimo en cómo responder y cuáles eran las complejidades y la falta de respuesta de que los científicos están comunicando muy mal el conocimiento y eso tiene que mejorar. Eso es una lección que tenemos que aprender del COVID. Si hablamos de las endemias y la siguiente pueden estar en astrobiología o en otras áreas. Ellos hablan mucho del control del clima y de la protección del planeta, porque va a haber más virus que van a emerger y tenemos que estar listos y preparados y entender qué significa esto. Cuando estamos hablando de cambio climático, hablamos de cambios en la temperatura y todo esto cultiva los aspectos que estamos hablando y hay muchos resultados que se están sobreponiendo y el clima y la salud hay que tenerlo en cuenta porque el clima puede llevarnos a muchas otras enfermedades. Y hablando otra vez de la diabetes, es difícil hablar sobre el impacto y en cuanto a invertir en la comida, por ejemplo, que sea una comida más sana, sin azúcar, todos estos productos que nos están haciendo más y más enfermos, el COVID-19 y la extracción del carbono y la explotación de las emisiones de carbono, esto es un riesgo y se liga íntimamente en nuestras realidades biológicas. Entonces esto es estructural y lo podemos llamar ecoestructural porque es más profundo y más amplio y más entrelazado. Entonces cuando estamos hablando de problemas sindémicos tenemos que reconocer estas determinantes multifactoriales. No me gusta la palabra determinantes porque es lo que está cultivando, lo que está impulsando esta historia para poder explicar por qué las personas sufren con tanta desigualdad. También hablando del Rockefeller Foundation, algunas cosas que tomé de esa comisión que fue muy brillante e importante y muchos de ustedes la han leído, es pensar acerca de usar una imaginación pensando más allá de las fronteras y es usar el PIB como una medida de progreso humano mientras se nos olvidan los daños ambientales y el pensamiento transdisciplinario. Lo que nos lleva a esta mala salud es reconocer esas necesidades ambientales y poder en realidad valorarlo. Y la gobernanza también es importante. La implementación de fallas ocurre cuando los gobiernos y las instituciones ignoran amenazas y no piensan en soluciones disponibles. Entonces esto profundiza las crisis humanas. ¿Por qué importan las endemias? Porque cambian la forma cómo pensamos acerca de la enfermedad. Ponemos el clima y las personas en el centro, reconocen las enfermedades
que las enfermedades raramente existen aisladas, identificar cómo y qué factores ecológicos, políticos, sociales y económicos son los que impulsan esa mala salud. Entonces, cuando pienso en esta agenda transdisciplinaria, pienso en la forma como las personas piensan en las enfermedades. Hay que traer varios campos a pensar en esto. Hay que pensar en antropología, historia, biología, enfermería, epidemiología, medicina, bioestadística, y hay que traer todos estos campos a que piensen juntos y poder cultivar este punto de vista de comprensión y que va cambiando a través del cambio. Y si trabajamos juntos, necesitamos gente que integre todos estos aspectos. Entonces, estas cambian a través del tiempo. Y algo que yo argumento y que va a salir en Nature es el trabajo de la etnografía a la epidemiología y cómo se manejan los problemas sindémicos. Y hicimos algunos estudios etnográficos en Suedo, que trabaja en Johannesburg. Yo trabajé ahí como 10 años, pero mientras hacíamos el trabajo etnográfico, teníamos que trabajar en 21 puntos de estrés y en una escala de 16 puntos de bienestar, de cómo vivir bien. Y lo usamos para explicar la multimorbilidad y cómo interactúa con la multimorbilidad. Y en nuestra evaluación, lo que ponemos en el centro para medir la sindemia no es la enfermedad. Cuando pensamos en sindemia y cuando las medimos y las creamos, tratamos de entenderlas, tenemos que poner alguna medida de una buena, que es un buen vivir en el centro. Podríamos hablar de morbilidad y mortalidad también, pero de calidad de vida, que es muy importante. Entonces, mirábamos la influencia del estrés y la calidad de vida en la vida de las personas. Entonces, hay diferentes niveles de estrés, pueden tener más impacto en calidad de vida. Y si miramos a nivel local, podemos ver que tan profundamente otros problemas no médicos que también influyen. Tenemos que tener mejores métodos para poder identificar y hacer el test de interacciones sindémicas. Esto debe cambiar, pero por ejemplo, la Fundación Gates, que nos da dinero, eso tiene que ver con cuestiones fijas y saber cómo abordar otros roles de quién está emitiendo más carbono y qué estamos poniendo en nuestros platos. Entonces, las soluciones es la política del clima, política de la comida, política sobre comida en los colegios y las familias que están luchando con bajos ingresos. También la de migración es importante. Las intervenciones para sindemias. Tenemos estas soluciones, pero también tenemos que pensar en otras interacciones clínicas, intervenciones clínicas. Entonces, cómo se brinda la atención y el cuidado a las personas, ver a las personas como personas, incentivar de cómo están los proveedores de salud manteniendo a su población saludable y los equipos médicos a todo nivel. No solamente a nivel médico, sino no estamos tratando de que las personas no sean saludables, estamos tratando de que las personas sean más saludables.
así es como se incentivan. Entonces, esto es una decisión cultural y una decisión política. Mientras más saludables, más les pagan. Entonces, ¿quién está en la clínica y quién va a brindar esa atención para las personas que luchan, especialmente con condiciones múltiples? No son solamente médicos ni enfermeras, también trabajadores sociales, abogados, psicólogos. Y algo que encontramos una y otra vez es que las visitas acá a las casas son muy importantes y las inversiones basadas en la comunidad. Esto es algo que todos saben muy bien, pero colectivamente tienen que basarse en esta salud mental y basarse en las comunidades y enfocarse en la transformación de estas comunidades. Y otras soluciones es cómo invertir en las personas y con no intervenciones no médicas. Entonces, no sé si estoy en tiempo, pero esa es mi charla para el día de hoy y bueno, quedo abierta para sus inquietudes.
Voy a responder en inglés. Yo diría que estos son problemas bastante amplios y profundos y hemos estado con ellos y tratándolos por los últimos 100 años o más en salud global internacional. Nosotros sabemos qué hacer y no lo hacemos. Estas son preguntas que teníamos en 1930, cuando los líderes globales estaban luchando y haciendo experimentos alrededor del mundo acerca de qué es mejor, invertir en desarrollo social o invertir en cosas técnicas fáciles y rápidas. Y una vez y otra vez y otra vez, el dinero y el poder tienen más poder sobre lo que sabemos que impacta profundamente. Entonces, hay muchas intervenciones que están disociadas y es debido a las agendas globales y al poder y a quién financia qué. Entonces, mucho de esto es porque mucho dinero es por Bill and Melinda Gates Foundation. Muchos donantes internacionales no promueven que los estados inviertan en sus personas a nivel de estado, y esto tiene que ver con la biomedicina, pero si invertimos en las personas, por ejemplo, si ponemos más dinero, sus transformaciones y sus vidas, se aumentaría la salud y se reduce la enfermedad, pero tiene que haber liderazgo político que en realidad quieran disminuir la pobreza y aumentar el bienestar de las personas, que vivan en ambientes limpios y sanos, que vivan bien. Y todo esto tiene que ver con las agendas globales y el poder de cómo el dinero es distribuido y determinado. Pero mucho determinado en la clínica en sí. Entonces nunca he trabajado en Colombia, entonces no puedo decir cómo es en la clínica, pero he estado en Sudamérica, estuve como un mes en Chile, trabajando en Mapuche, en la clínica Mapuche. Y en el momento ahí había unas grandes partes culturales y ella había ahí una partera muy importante y ella era como el vínculo entre el hospital y las personas, pero muy frecuentemente las personas se ven como resultados, se ven como enfermedades, se ven como visitas. ¿Cuántas Hoy viste 60 pacientes? ¿Cuántos tuviste? ¿Cuánto tiempo tuviste para ver cada paciente? Y parte de esto es por las formas como vemos las personas, es a través de sus enfermedades y no como personas. Entonces tienen que ver con las políticas y con el gobierno local y cómo está descartando que sea importante elevar el nivel de salud de las personas. Y en Nairobi yo lo vi y lo vi como las personas me decían, yo tengo a alguien, yo tengo que hacer esto porque alguien en Ginebra era solamente para HIV. Entonces es muy difícil porque la distribución de recursos no es fácil y globalmente las agendas globales afectan cómo las personas reciben atención en salud. Y lo mencioné antes, que tenían VIH y diabetes, dicen
yo siempre tomo mi medicamento. Otras personas decían, yo nunca me tomo el medicamento porque ni siquiera lo puedo comprar. Hay gente que le daban los medicamentos y otra gente que no le daban los medicamentos. Entonces es muy difícil. Nosotros sabemos que cuando hay mucho capital político en HIV, esto mejora la calidad de vida de las personas. Pienso que entiendo lo que me estás preguntando. De pronto es algo que tú puedes explicar aún mejor. La organización o reorganización de la atención en salud, todo el movimiento de salud mental global es quién da la atención y qué tipo de atención necesitamos, porque la medicina es fundamentalmente integrada y organizada por ciertas personas específicas que llamamos gatekeepers, por ejemplo, que manejan ciertas asociaciones. Y aunque hay diferencias entre las asociaciones, el rol es proteger los doctores, no las personas. Y al hacer esto, ellos tienen carreras bien pagadas, donde el entrenamiento es muy caro y el cheque de pago es alto. Pero lo que necesitamos, y no quiero decir esto porque en mucho contexto no hay suficientes médicos, pero lo que necesitamos son personas que puedan proveer atención en salud. Pero los del nivel medio son los más importantes, personas que se puedan educar y cambiar la estructura de atención en salud. En Estados Unidos siempre digo que necesitamos un centro primario de atención en todos los centros, no solamente en los hospitales grandes. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil a veces que mi pediatra vea mis niños? Pues porque a veces no lo tengo a mano y no es fácil y el costo es alto y tiene que ver con los acuerdos del sistema de salud. Entonces, si no tenemos un buen sistema de salud, porque depende de cuánto dinero necesitamos para mantener el costo bajo y podemos tener lugares privados y públicos, pero si el precio no se negocia entre millones de personas de la nación, sino que simplemente los seguros son los que manejan los valores. En Estados Unidos es muy diferente y en otros contextos entre el privado y lo público, pero el privado es el que mantiene los costos muy altos y es muy difícil tener acceso a esa salud, incluso hasta entrar al hospital. Llegar al hospital es muy difícil porque pierdo todo el día de trabajo y tengo que pagar el bus, entonces
A veces es muy difícil tener una cita en el hospital. Para los mayores me parece que es fundamental las visitas en casa. Esa es una buena pregunta. Pienso que es importante pensar cómo el gobierno tiene su propia cultura, cómo la biomedicina tiene su propia cultura y acerca de cómo las comunidades tienen sus propias culturas, incluso dentro del mismo país hay diferentes culturas y la cultura puede cambiar, pero pienso que es lento. Primero tenemos que cambiar la cultura de muchos, gobernanza global, nacional, convencer a la gente que invierte en la salud. Pienso que cambiar la cultura de la medicina es estructural. Las personas tienen que como hay que cambiar esta estructura y esto tiene que cambiar con líderes muy enfocados, igual que con el ministro de Salud, la reorganización de las clínicas que incluyan protección social y lo que significa en realidad la clínica. Esto se puede hacer más rápidamente con un liderazgo adecuado. Cuando hablamos de cambio de cultura, porque estuve escribiendo un estudio para las dudas sobre las vacunas y estuve escribiendo sobre esto y he pensado mucho en esto. Y cuando hablan de teorías de conspiración, es por el poder social. Las personas están tratando de sobrevivir y si uno no tiene poder en una área, busca poder en otra, por ejemplo. Si no tiene poder en cierta área, busca poder diciendo que las vacunas no sirven, por ejemplo. Entonces, en este contexto, para vacunas, yo, hay un antropólogo, Jay Sobo, que habla mucho eh, en lo que ella habla, pero
es una experiencia muy individual, pero darle atención a las personas tiene que ser un cambio sistémico. Hay clínicos que trabajan muy duro, pero si el sistema no cambia, entonces no pueden hacer eso, entonces, ni al nivel de que ellos quisieran hacerlo. Hay mucha evidencia que muestra todo esto. Muy bien, Emily, muchas gracias. Gracias. Yo creo que estamos en el tiempo exacto para terminar. Ha sido maravilloso esta conferencia y el mensaje que nos dejas trasciende todo el Congreso. Entendemos que este tema de sindemia se posiciona en este momento como la protección de la vida y la salud como un bien común y tenemos que hacer muchas transformaciones y tú haces parte de esa generación que con toda seguridad va a contribuir a que ese cambio se dé. Muchas gracias, Emily, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y que continúes iluminando esta salud pública que tanto necesitamos a nivel global. Muchas gracias, Emily. Gracias, César, también por estar con nosotros. Conferencista, la doctora Emily Mendenhall, al profesor Eduardo Guerrero por ayudarnos con la moderación y también a César Abadía. De esa manera damos por finalizada la primera conferencia del 12º Congreso Internacional de Salud Pública. Nos encontramos de nuevo a las 3:30 hora Colombia en los diálogos locales. Contaremos con 4 salas simultáneas con las siguientes temáticas: gobernanza en tiempos de pandemia, experiencias de educación en salud en el marco de la pandemia de la COVID-19, naturalezas, derechos y diálogos plurales, y también lo que deja la COVID-19, enfermedades crónicas no transmisibles, consorcio global de la Universidad de Florida. Para ingresar entonces a cada una de estas salas de los diálogos locales, deberán ingresar a través del botón ubicado en el hall principal de la plataforma. Les deseamos entonces a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden también que a las 5:30 p.m. hora Colombia podrán unirse a la sesión Entre Colegas, un espacio liderado por el programa de egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública y la Asociación de Egresados de la Facultad. Vamos a estar abordando el tema de networking en nuestros perfiles profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Los invitamos a que sigan disfrutando de todas las actividades y contenidos que tenemos en el marco del Congreso. Feliz tarde y nos encontramos ahora a las 3:30 p.m.